Estamos de vuelta a la 94.5 con más artes y oficios acá en Radio Sach. Escuchábamos She's a Director ahí de Mecatok junto a Isabela Love Story. Y como les comentábamos, escrito y dirigido por Sebastián Pereira y coproducido por La Pato Gallina y La Copia Feliz. Este jueves 7 de agosto se estrenó en salas el documental Nada es como antes, una pieza que registra el accidentado proceso creativo de la emblemática compañía de teatro La Pato Gallina mientras adaptan a William Shakespeare en formato teleserie por el director Vicente Sabatini. Para contarnos más detalles de esta pieza documental, como en esta especie también de documental medio ficcionado que pone en relevancia los intentos por revivir el teatro en medio de la pandemia, acá en Artes y Oficios ya se encuentra el director Sebastián Pereira. Bienvenido, Seba. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú? Bien, un poco cansado luego de estos días de avant-premier, de estreno. Ayer tuvimos una bonita función en el Centro Arte Alameda, ¿Ya? donde estuvimos con Vicente Sabatini, el Martín Erazo, el director de La Pato Gallina, y también con parte del elenco, Matías, el personaje que se le quiebran los dientes, y Francisca también. Qué bacán. Sí, estuvimos ahí conversando con el público, así que fue súper bonita la función. Oye, ¿qué tal esa recepción que han tenido durante estos días, desde el estreno, estos días como bien ajetreados ahí de entre avant premier? Ha sido súper emocionante y bonito como la recepción del público, no me lo esperaba para nada, todos los comentarios como de personas que se volvieron a conectar por su amor al teatro. ¿Ya? Me han llegado muchos de esos comentarios y creo que ha cumplido su función. Ya me doy por pagado. Qué bacán. Sí. Y la Van Premier fue algo como para mí excepcional, ver esa sala donde se filmó la película, vacía, donde la grabamos en un momento súper difícil, adverso, y estuvimos mucho tiempo con ese espacio vacío, y verla así de llena y ver como una cantidad de personas riéndose también, pasándolo bien, fue súper bonito, emocionante. Todavía estoy como decantando de ese momento que es lo que es un estreno de una película. Para un director, para mí como cineasta, es como, ahora tiene sentido un poco lo que estoy haciendo, digamos. Cuando lo socializa igual un poco. Claro, cuando la película se encuentra con el público, que al final ahí se completa todo, como pasa con el teatro también. Sin público el teatro no existe. El cine igual un poco sí, porque puedes verla en tu casa, claro. Pero el teatro, que es lo que pasaba en pandemia, que no existía, digamos, y por eso está este conflicto en la película también de estar grabando una teleserie, una obra de teatro, y estar en esa pregunta era como todo lo que le daba un poco de la carne a este documental, como el pretexto también para hablar de La Pato Gallina y sus procesos también. Oye, antes de comenzar la entrevista yo daba como un pequeño brief acerca de qué se trata este documental, pero quizá para las personas que nos están escuchando hoy en la 94.5 y no tienen tanta idea, ¿nos podríais contar un poco más acerca de qué trata y también en qué momento nace esta idea, como de registrar sobre todo un proceso de una compañía también histórica acá en nuestro país? La Pato Gallina es una compañía de teatro con una trayectoria notable, va a cumplir 30 años de trayectoria. Sí, el próximo año, ¿no? El próximo año cumple 30 años, fin de año, y yo había tenido conexiones con el Martín Erazo, el director, porque habíamos hecho microdocumentales con La Pato Gallina, y en ese contexto de microdocumental yo empecé a ver un poco el trabajo que tenía La Pato Gallina en esas columnatas frente al cementerio de Recoleta. Y ahí uno veía como un poco el trabajo que tenía la compañía de teatro, como de alguna forma con especie de subdivisiones de departamentos donde se hacían muchas cosas diferentes, pero todos ellos también eran los mismos actores y actrices de la obra. Entonces, como que atravesaban el oficio del teatro de una manera muy impactante y muy inspiradora también. Para los amantes del teatro, digamos, es algo que uno como que queda asombrado. Entonces, eso para mí como que dije, wow, aquí igual me gustaría como hacer algo porque tenía más contacto. Hay varias compañías con las que yo tuve contacto también haciendo microdocumentales, como el Teatro Lef. Yo también hice cosas, trabajé mucho con el Teatro Ictus. Entonces como el valor y el valor, y no solo el valor, sino como ser testigo de lo que significa estar trabajando en las compañías de teatro y en los espacios de teatro. Sí. Es algo que inspira cuando uno está también como tratando de trabajar con un poco de rebeldía y un poco trabajando con los recursos que uno tiene al alcance, que también hace mucho el teatro. Y el cine también, pero uno espera mucho más años para hacerlo, porque cuesta más en recursos, digamos. Entonces, fue muy estimulante ese trabajo de La Pato Gallina, donde empezamos con el Martín también a decir, bueno, hagamos algo de los 25 años de La Pato Gallina.
que se venía pronto en ese tiempo, eran 25 años, ahora estamos al lado de los 30. Y ahí Martín me dijo, ya empezamos a trabajarlo, empezamos con la idea, empezamos a ver cómo, y a mí me interesaba mucho entrar a un proceso de La Pato Gallina como de obra de teatro. Y empezamos a trabajar y llega la pandemia. Y ahí quedó todo como parado. Durísimo. Sí, como a todo el mundo, digamos, pero la arte escénica también fue algo súper difícil y complejo. Entonces, bueno, quedamos ahí y pasaron como 2 años y llegó una propuesta a la Pato Gallina donde se iban a hacer obras clásicas que justo a la Pato Gallina le toca a Romeo y Julieta, un clásico de Shakespeare, y la Pato Gallina nunca había hecho un clásico y una obra de texto. Siempre ha sido una compañía que trabaja mucho más como en textos que son de ellos, pero también más de corporal, físico, mezcla disciplina. Bueno, está Lúcer de la Muerte, que cumplió 25 años. No hay mucho texto, entonces para ellos era algo muy, muy complejo también el desafío. Y eso particular gatilla a Martín llamarme de nuevo y decir, este puede ser el momento de hacer el documental. Ya. Que bacán igual, como esa locura también de decir como, ¿sabes qué? Nos estamos enfrentando a un desafío, sí. Estaría bueno registrar esto. Sí, y eso es muy bonito y muy generoso de parte de la compañía, del Martín, de invitarme, de decir esto puede ser un buen momento, de confiar también en mí. Y eso como que de alguna forma también creo que se nota un poco en la película el cariño que le tengo al teatro y a la compañía, como que es una película con esa mirada muy, muy cariñosa también, y por eso también de alguna forma aparece el humor, nos reímos de nosotros mismos. Yo conecté mucho con los actores también de la compañía, y eso ayudó a que se pudieran crear cosas y juegos donde ellos también se pudieran exponer, porque lo que le pasa a Matías es algo que ni un actor quisiera exponerse a la cámara de esa forma, pero él lo entendió de una manera también que creo que hoy día lo estamos analizando. En ese momento estábamos todos entregados y todos queríamos hacer cosas y estábamos sobreviviendo de alguna manera al fin del mundo que estaba fuera de una sala de teatro. Y el teatro hace eso, digamos, como que la sala de teatro se convierte un poco en un búnker y uno en ese momento también empieza en una realidad y un espacio paralelo a lo que está afuera, que hace que el teatro uno le encuentre una mística y algo medio espiritual. Sí, como del rito también. Sí. El teatro, bueno, es algo que tiene mucho, mucho rito y hay mucha conexión también con otros, hay mucha colectividad, hay algo que a mí me gusta siempre mirar al teatro respecto al trabajo en el cine, que eso para mí es fundamental en términos de cómo se integran las demás áreas y cómo se discuten esas formas también un poco más colectivas. A mí me gusta verlo como que el teatro puede ser un ejemplo también de formas artísticas en otras áreas, digamos, como el cine. Como la relación con los actores también, con la relación con los actores y actrices, como de esa manera de construir también mucho más colaborativa en términos creativos. No solo de pasar el guión, no solo de como decir, bueno, esto es lo que tú quiero que hagas, sino como algo que se retroalimenta también. Eso me parece que también viene mucho del teatro. Entonces ahí yo siempre como que intento mirar y buscar ciertas cosas de mi experiencia en el teatro. Y creo que es lo que releva también esta película, como el trabajo y la pregunta del por qué también una compañía de 28 años hoy día sigue vigente. Y eso es un poco el objetivo de poner esta película en conversación. Como pensar un poco en el teatro, pensar en las compañías de teatro, pensar en la cultura del país, como que hay otras cosas que estaban circulando no solo de la Pato Gallina, sino que también como respecto al teatro en general. Y eso es algo que a mí me gusta y me apasiona muchísimo también, porque es un lugar permanentemente mucho más rebelde y más que está más en una agonía y que resiste permanentemente. Sí, como yo recuerdo conversaciones que hemos tenido acá en el programa con, por ejemplo, personas del Teatro Ictus o también de la compañía La Disvariada, y como pienso que en cuñas que se repiten tienen que ver con eso, como que constantemente para que hacer que una compañía dure la cantidad de tiempo que lleva, la resistencia es como el leitmotiv principal, como resistir y también defender como los procesos creativos que hay detrás. Sí, y creo que esa resistencia también
viene mucho de una generación, como que es muy de la vieja escuela, porque también el teatro en épocas del ictus se estaba haciendo en dictadura, también como en un medio búnker y estaban ahí sobreviviendo, resistiendo. O sea, la historia que tiene ese espacio es muy, muy fuerte respecto a ese contexto y seguían haciéndolo y seguían de alguna forma como sobreviviendo también, porque bueno, pasaban muchas cosas en ese momento. Entonces, el teatro es un lugar súper, para mí es un espacio súper político, como que no es algo solamente que puede ser obviamente entretenido. El otro día vi Pedro, Juan y Diego también en el Ictus y me parece que es muy graciosa, pero viéndolo en contexto político, uno dice esto también es muy político. Entonces eso a mí me parece interesante de mirar y también de conectar para que el cine también tenga un poco ese espíritu muchas veces, que a mí me gusta conectar con un espíritu también que tenga un sentido de existir, ¿no? Como que mi película sea una necesidad de hacerla y no necesariamente... ¿Justificar un poco la existencia de eso que estáis haciendo? Claro, no sé si lo justifico tan intelectualmente, pero sí a la hora de creer que algo visceral o un impulso o una pulsión, me parece que eso ya me hace poner atención y decir esto merece existir porque no sé por qué. Y ese no sé por qué creo que lo hace como mucho más... le hace más sentido un poco a lo que estoy haciendo, porque si tuviera toda la receta, que es lo que ha pasado un poco con el fenómeno hoy día de películas chilenas que le ha ido muy bien, creo que se han hecho sin receta, como que han pasado cosas que no estaban tan concientizadas. Entonces, eso me parece muy bonito, porque uno no tiene lo que pasa que nos tienen enseñado a pensar de esa forma, como el público quiere este programa, el público lo que necesita es esto y esto otro, y en realidad no sabemos muy bien. Creemos que sabemos, pero no se sabe eso. Sí, como que siento que nunca se sabe realmente qué quiere el público tampoco. Es como, pueden pasar muchas cosas también. Exacto, y es lo que pasa con esta película, con Nada es como antes, que me ha asombrado porque no lo hicimos pensando tampoco que esto es lo que quiere el público, quiere ver una obra de teatro en un proceso, o sea, una película en una obra de teatro en un proceso, es justamente lo antimarquetero que puede tener una película, como que ¿querés llenar la sala? Sí, hagamos una película de teatro y de La Pato Gallina. Claro, La Pato Gallina es una... Claro, como registramos una obra de teatro y la dejamos ahí, súper. Sí, claro, nos va a ir súper bien, sí, vamos a llenar. Entonces, que me he reído mucho con eso, de eso con mis amigos actores también, es como, claro, el hit del momento, una película de obra de teatro, y también puede ser, o sea, pero más inconsciente, y está haciendo un poco porque le ha ido muy bien en ese sentido, como el público la ha tomado. Es una película muy particular también, sumergirse en un proceso de ensayo. Ayer nos decían las personas como, qué rico haber estado dentro de cómo es un proceso de obra de teatro. Porque lo que se sentía era que las personas, el público, como que se metía dentro de la obra. Aparte uno está en una sala y la película no sale de una sala, entonces como que uno está encerrado y está obligado a mirarla. Entonces como que las personas empiezan a entrar a lo que significa también ser un poco actor, como, o es como actriz. Inmersivo igual. Claro, tiene algo de eso inmersivo, pero nosotros no lo sabíamos. Entonces, eso que empieza a pasar y las conversaciones con el público, eso también es muy bonito de las películas y de las conversaciones que hay en los cines foro, porque aparecen cosas que uno no se imagina. Y creo que esa es la gracia un poco del arte, ¿no? Como que uno hace algo y ya empieza a tener una vida propia y yo... Claro, yo solo me puedo hacer cargo porque soy responsable, pero igual ya no me puedo hacer cargo. Tiene una vida sí, como que lo dejáis nomás, así que suceda. Sí, y eso es bonito. Yo creo que de ahí también que me conecto a la hora de hacer algo también como en esa inconsciencia y el teatro también parte muy desde ahí, más con una intención de impulsos y de necesidad de crear, ¿cachai? Como que eso me parece que tiene un poco esta película y lo que el público va a ver también, cómo se va a entretener viendo esto. Oye, Seba, y a propósito también un poco como esto de registrar este proceso creativo que, claro, como abre muchas vulnerabilidades, no solamente como desde la dirección, sino que también qué sienten y cómo lo ven ahí los actores. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con que todo es muy caótico constantemente. Y eso también se ve reflejado, por ejemplo, como en el uso de plano, los movimientos de cámara, como que todo es un constante caos. Y que también es muy entretenido, como que siento que de alguna forma eso también refleja, y no sé, para mí fue como una metáfora de cómo funcionan los procesos creativos en general,
general, como que no necesariamente siempre hay como una misma vía para poder llegar a algo, como que son todas vías alternativas, no hay una fórmula tampoco. ¿Lo pensaste en algún momento como al momento de registrar sobre todo como este proceso que también fue chistoso entre medio, tenía a Vicente Sabatini por un lado, preguntándose qué hacemos ahora con Romeo, porque suceden cosas también dentro del documental, entonces como que como que me saltó esa duda también al momento de verlo. Sí, o sea, también tiene que ver como yo veo un poco así las cosas medias caóticas y los procesos teatrales pueden ser así de caóticos, hay otros que no sé si va a representar todos los procesos creativos, pero yo creo que sí puede conectar un poco con la cabeza de cuando estáis creando, es que se dispara para cualquier lado y esa libertad también de exploración narrativa que tiene la película, yo me di esa licencia, porque muchas personas al principio cuando yo mostraba la película antes de que se estrenara a amigos y me decían como que se pierde un poco el hilo conductor, pero después vuelve y retoma, y me parece súper bien que haya pasado eso, pero como que esa dispersión también era un formato de jugar ciertas cosas como de recursos más de televisión, o pensar como a la hora de estar haciendo la película, nosotros también pensábamos, estábamos haciendo una teleserie también, ¿cachai? Como que esta puede ser otra teleserie dentro de esta teleserie y es como docu-reality, entonces a veces los recursos medio cinematográficos que se pueden ocupar tienen a veces como un montaje que no siga un solo personaje. Y vamos construyendo como de formas más paralelas, como que está pasando algo en un lugar, en otro, después otro lugar, es como vamos captando medio docu-reality, como que las cámaras están por todas partes. Y también planteado de la manera de que la película no debería haber tenido ningún protagonista. Claro. Aunque aparentemente uno cree que tiene un protagonista, pero el protagonista para mí en la película, al igual que cuando la Pato Gallina hace una obra, es la obra, no hay ni un protagonista. Si uno piensa eso como desde el lugar donde me conecto para poder como construir, tiene que ver con esos sentidos, como la Pato Gallina hace obras donde no hay protagonista. Esta película no puede haber un protagonista. O sea, él Martín, pero tú crees que es Martín, pero en verdad es Romeo, y es Matías, pero en verdad no, pero es Sabatini porque todo el rato lo estamos esperando. Entonces eso me hacía como pensar en que teníamos que estar en función de la película, y así como en el teatro y la Pato Gallina tiene en función de la obra y se desdibuja el protagonista. Entonces eso me parecía como interesante de caotizar también, como poner a veces a un personaje, como seguirlo, pero luego perderlo. Y eso iba generando también una riqueza de que de repente uno podría elegir a uno y decir, mira, me gustaría hacer una película con este personaje y que siguiéramos su vida después. Entonces como que habían cosas ricas de cada uno y eso me parecía como mucho más entretenido también, porque habernos casado solo con uno o con los protagónicos realmente de Romeo y Julieta también era como muy obvio. Sí, pues. Pero también en la sala de teatro comienza a ser un personaje, la Pato Gallina otro personaje, como que hay más personajes que solamente como los personajes. Como la persona concreta. Claro, como la persona concreta. Eso me ha gustado. También la gente me ha dicho como la sala es un personaje en sí mismo también. Qué porque también tiene sentido. El Instituto Nacional está cargado de sentidos en relación a Vicente Sabatini, que es como un ícono emblemático. Martín, la Pato Gallina, ya es una institución del teatro. Entonces eso ya como que genera una especie más poética también para mí como documental. Estamos conversando en la 94.5 junto a Sebastián Pereira, director del documental Nada es como antes. Y Seba ya quería ir con algunas preguntas más concretas. Porque, por ejemplo, esto se estrenó el día jueves 7 de agosto y mañana, por ejemplo, tienen otra exhibición ahí en la sala K de la Universidad Mayor. Cuéntame un poquito más acerca de todas las salas donde va a estar, horarios eventualmente, exhibiciones, cineforos, etcétera, etcétera. Sí que te acuerdas igual. Sí, no, la verdad es que sí, tengo ideas, pero prefiero no equivocarme. Entonces tengo mi ayuda de memoria acá de las funciones en regiones también, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Santiago, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, Coyhaique, Puerto Natales y Punta Arenas. Bacán. Y acá en Santiago, del 7 a 10, hay funciones en Cine CCC. Hoy día, a las 5 de la tarde, ya está haciendo, así que le mandamos un saludo a los espectadores que están ahí. El sábado, mañana, hoy día a las 8 también en Matucana 100, que importante también ese espacio, es un espacio de teatro, digamos, y que esté esta película ahí es muy, muy importante también.
Está en Matucana 100, Sala K mañana con Cineforo, Bacán. donde van a estar parte del elenco. Voy a estar yo conversando con el director de la Escuela de Teatro de la Universidad Mayor Bueno, y él va a estar moderando la conversación. Y también el sábado, bueno, va a estar en Antofagasta el sábado, en Santiago va a estar el Sala K, Mayor, que es lo que decía ahora, Matucana 100, y el domingo también Matucana 100 y Puerto Varas, bacán. en Sala -1. Eso es estos primeros días que son súper importantes también para empezar a conversar y poder generar mucho más boca en boca y poder como publicitar la película. Despliegue a lo largo de todo el país, entonces. Está a lo largo de todo el país Bacán. gracias al programa de Miradoc y eso es súper importante mencionarlo porque es un programa que financiado por el Estado, pero selecciona proyectos documentales y los lleva a lugares que no esperaría y yo no pensaba que iba a llegar esta película y eso me pone muy contento de que exista un programa como Miradoc apoyando el cine independiente y películas documentales, que son también a veces más difíciles de llegar al público, pero yo creo que esta película tiene algo que la comedia puede ayudar. La comedia en un documental a veces es difícil. No sé si es comedia como género, pero sí se ríen mucho. O sea, yo no digo que es comedia, pero sí la gente se ríe y digo, ¿por qué se ríen ahí? Justo en ese momento, no, yo igual me reí harto, Ya. tengo que decirlo, sí. Sí, eso pasa, porque es como serio, pero también es un juego serio también. Entonces como que hay algo serio y por eso se ve chistoso, pero no es tan buscado de pronto. Qué bacán igual eso, que haya sido natural. Sí, Ujú. sí. Oye, Seba, muchas gracias por haber venido el día de hoy al programa. Gracias a ti, muchas Oye, gracias. y te vamos a despedir escuchando un estreno de Bronco Yote. Vamos a escuchar En Nada 3 y al regreso seguimos con más Artes y Oficios en la 94.5.